que Dios les bendiga. Qué bueno que ya están por acá, puntuales, en la cita que tenemos cada jueves a las 6 de la tarde para la reunión de los líderes misioneros. En esta ocasión, pues, tenemos el inmenso gozo, la inmensa dicha de tener a nuestro hermanito Alfredo Cortés. No sabes cuánto te amamos, Alfredo, y te admiramos y vaya, se nos llena la boca de júbilo cuando hablamos de ti y les contamos a otros de cómo Dios te usa y cómo, pues, haces la obra del Señor y todo, pues, lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, pues, vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios y ya darte el lugar para que, pues, nos hables lo que Dios ha puesto en tu corazón acerca del liderazgo, como me habías dicho, de cuando Jesús lavó los pies de los discípulos y que Él es nuestro modelo para ser líderes. Estamos viendo una serie acerca de liderazgo en la iglesia. Y esto es muy importante. Lo que vamos a oír hoy va como a resumir o a condensar todo lo que hemos estado examinando acerca de el liderazgo en la iglesia, lo que debe ser el líder, cómo debe ser el líder, las características del líder, lo que nos toca hacer. Entonces, pues vamos a hacer una oración y Amén. vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos infinitamente gracias, Señor, porque estamos nuevamente reunidos, Señor, alabándote, bendiciendo tu santo y bendito nombre, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, seas guiando, Señor, a Alfredo a través de tu Espíritu Santo, hablando, Señor, a través de su vida, Señor, para que la iglesia seamos reconfortados, Señor. Te pedimos, Señor, que tú lo llenes del poder de tu Espíritu Santo y que quites todo impedimento, quites toda contratiempo, Señor, que hubiera en su teléfono porque está lloviendo, sino que hasta lo último, Padre, podamos estar sin ningún problema. Te doy muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues adelante, adelante, Alfredo Oliva, qué gusto nos da verla. Somos todo oídos. Dale duro, mi Alfredo. Bien, hermano, pues vamos a dar inicio, hermano, pues que sean bienvenidos todos los hermanos que están conectados a esta red de la Fundación. Pues le doy gracias por la oportunidad que está dando, que Dios me va a usar de esta manera. Pero le agradezco a Dios, hermano, sobre todo porque Él es la que capacita a los hombres, a las mujeres, cuando nosotros somos llamados de parte de Dios. Y en ese momento, pues, no sé lo que Dios está obrando en mi vida, pues gracias a Él, y ahora pues voy a, que el Señor me use con poder y autoridad para llevar a cabo este mensaje que voy a compartir con ustedes. Y quisiera pues que ustedes me escuchan, vamos a poner atención lo que el tema nos va a llevar. ¿Cómo debemos de nosotros a colaborar como servidores de Dios? ¿Cómo debemos de trabajar en la obra? ¿Cómo debemos nosotros compartir lo que Dios nos ha dado? Quizá muchos de nosotros, la Biblia habla de lo vil menospreciado. Él lo escoge, lo convierte en bendición para el futuro. Y quizá todos nosotros, pues, cada uno se pregunta de dónde lo ha sacado Dios. Cuando nosotros fuimos criados en el mundo, no sabemos para qué venimos al mundo, pero venimos con un propósito que Dios nos haya enseñado. Ahora somos sus hijos, somos parte de esta fundación que Dios ha llamado. Y quisiera pues compartir con ustedes un pasaje del Evangelio de Juan,
donde él hizo una anticipación a todos los discípulos. Y ahí bien vemos, hermanos, que una preparación que él estaba haciendo para todos los discípulos. Y de igual manera, hermanos, siempre hay oportunidades cuando nosotros fuimos llamados para servir a Dios. Dios nos está dando esa oportunidad como aquellos discípulos que le siguieron a él. Y vamos pongan atención lo que dice aquí el Evangelio de Juan, capítulo 13. Y le voy a dar lectura el versículo 1 y voy a continuar hasta llegar al versículo 10. Voy a leer del 1 al 10. Fíjate lo que dice la explicación de la palabra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasarse de este mundo al Padre, como había amado a los suyos del que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando la toalla, se la ciñó. Luego usó un tris y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugándolos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavas los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Quisiera que ustedes me pongan atención lo que el Señor Jesús estaba tratando de hacer una preparación para su discípulo. Porque los discípulos, hermanos, cuando Jesús estaba vivo en el mundo, muchos le siguieron, muchos caminaron con él, pero al final, hermanos, al momento de la prueba, al momento de las aflicciones, al momento de tribulaciones, ahí se conocieron quiénes son los que verdaderamente amaron a Jesús hasta la muerte y quiénes no. Fueron estos dos personas, hermanos, que registra la Biblia, llamado Pedro y Judas el Iscariote. Estos dos elementos, hermanos, registra la Biblia. Muchos de los discípulos, pues, quizá muchas veces, hermanos, pusieron su mirada en el hombro.
Y cuando pone su mirada en el hombre, hermanos, el día que fallece un siervo de Dios o fallece un pastor, un líder, la iglesia se tambalea y la iglesia cae. Los hermanos se flaquean. Los hermanos se apartan de la obra de Dios. Empiecen a dejar la obra de Dios, hermano. Y estamos analizando, hermanos, la preparativa que estaban haciendo, que Jesús hizo con los discípulos. Lavar los pies de los discípulos. Pero Pedro fue uno de ellos, hermanos, que Pedro dijo, ¿por qué me lavas los pies? Jesús le contestó y le dije, si no te lavara los pies, no tendrás parte conmigo. La razón fue porque él sabía que Pedro era el hombre que dice, yo te voy a seguir hasta la muerte, te seguiré a donde vayas. Era una mentira de Pedro que estaba él, que el diablo estaba usando para que él un día también se va a echar para atrás. ¿Sabes, hermano, lo que pasa también a nosotros como líderes? Esta preparativa, hermanos, yo recuerdo, cada uno de nosotros, cuando Dios nos haya llamado a servir, y muchos de nosotros pusimos mirada en el hombre, pero el hombre también falla, hermanos. Nada más vemos lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 17. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Donde dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne en su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hermano, esta preparativa, quizá también, hermanos, pasó lo mismo con los discípulos. Esta preparativa, hermanos, que Jesús estaba demostrando la humildad, la sencillez, la obediencia, demostrando con ese poder que de él salía el Espíritu Santo para apoyar a la obra de Dios. Pero dentro de eso, hermanos, Pedro fue uno de los que se echó para atrás. Porque su mirada no estaba en Dios, hermanos, su mirada estaba en el hombre. Cuando Jesús se hizo hombre en el mundo, hermanos, como nosotros, quizá muchos de nosotros hacemos lo mismo. Nos convertimos a ser otro Pedro en esta época de tiempo. Nos convertimos a ser como Pedro, hermanos. Yo recuerdo, hermanos, cuando el hermano finado Jaime estaba vivo. La fundación estaba muy alerta, muy contenta, muy animado. Pero después de la muerte de nuestro hermano Jaime, la iglesia se empezó a desviar por poner su mirada en el hombre. La iglesia se empezó a desviar por el pensamiento del hombre. Pero la Biblia dice, recordemos que de Jeremías estaba hablando. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hermanos, nosotros como cristianos y como servidores de Dios, que no debemos poner nuestra mirada en el hombre. El hombre es por un tiempo, hermanos. El hombre es por un tiempo cuando él está vivo, anima la obra, anima a los hermanos, anima a los líderes, anima a los pastores. Pero después de todo, hermanos, cuando este hombre muere, la iglesia flaquea. La iglesia se desanima. Al llegar otro líder allí, hermanos, como nuestro hermano Bet, que muchos a veces no valoran al valor de nuestro hermano. No lo valoren porque dicen que él ya no es lo mismo como antes. Pero ¿sabes dónde está la mirada del hombre? La mirada del hombre está en el hombre. Por eso Jeremías no se equivocó cuando él dijo estas palabras y dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros como servidores de Dios, hermanos, nuestra mirada es Cristo. Si Dios te ha dado un ministerio, fortalezca tu vida con Cristo. Guíate en Cristo Jesús.
Solamente Dios a través de tu espíritu te puede ayudar en todo momento, hermanos, que hay pruebas, que hay luchas. Para ser ministro de Jesucristo, para ser un siervo de Dios, hermano, no es fácil. Es un momento de sufrimiento, es un momento de tristeza, es un momento de sufrir por los demás. Así como sufrieron algunos hombres cuando nos convertimos en cristianos, hermano. Y así también quiere que nosotros ahora también cooperemos con los que vienen atrás de nosotros. Gracias a Dios, hermanos, no nos cansemos de predicar su palabra. Tú como ministro de Jesucristo que estás a nivel nacional, apóyate, hermanos, en la obra de Dios. No abandones la obra donde usted se encuentra. Anímate para seguir adelante, hermanos. Seas hombre o mujer, no te conviertas a ser otro Pedro, hermanos. Aquel Pedro que era muy atrevido y muy entregado, pero en el momento de la prueba, hermanos, te quiero hablar lo que Pedro fue a través de la negación. Pedro usó 9 palabras, 7 palabras que Pedro usó cuando él dijo el proceso de la negación de Pedro. Él confió en sus propias fuerzas. Actúa en sus propias fuerzas. Lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 26, 30 al 35. Mateo 26, vemos cómo fue el hombre a través del tiempo. Este Pedro negó a Jesús. Este Pedro fue el hombre que dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero al momento, hermanos, el tiempo de la prueba, el tiempo de la aflicción, el tiempo de la caída, hermano, como todos nosotros, hay momentos, tenemos un tiempo de la caída, pero Dios nunca nos deje allí tirado, nos levanta, nos fortalezca. Hermano, quisiera dar lectura el Evangelio de Juan, que digo el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 30 al 35. Dice así de esta manera. Dice ahí, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Quisiera hablar en el versículo 30. Cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor de las ovejas del rebaño, serán desparcidas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33, escúchenlo bien. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos te escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque no sea necesario morir contigo, no te negaré
Y todos los días, todos los discípulos dijeron lo mismo. Hermano, vemos la historia de este hombre, la historia de Pedro. Cómo Pedro, hermanos, era el hombre que él dijo, te seguiré todos los días hasta el final. Pero después de todo, hermanos, cuando vio el asunto, se quedó callado. Nos damos cuenta, hermanos, a dónde quiero llegar todo esto. La negación de Pedro, hermanos, es una historia de la vida de nosotros. La negación de Pedro es una historia que nosotros muchas veces sufrimos, pasamos lo mismo. Yo puedo decir, yo voy a seguir a Jesús hasta la muerte. Pero quizá a medio camino me quedo, hermanos, cuando hay un cerco de pruebas, de tribulación, de tristeza, de angustia, de aflicción. Que mi mirada no estuvo puesto en Jesús, mi mirada está puesto en el hombre. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si yo me convirtiera a ser otro Pedro? El día que murió Jaime, hermanos, yo me desanimaría y dijera, ahí muere la fundación conmigo, ya no seguiré. Pero hermano, yo tuve que meditar muchas cosas en mi vida y dije, mi mirada no está en el hombre, mi mirada solamente está en Cristo Jesús. Hermano, yo quisiera decirte también a ustedes en toda la fundación que está escuchando este mensaje. Las pruebas que muchas veces vienen para que nosotros nos afirmemos más en la fe cristiana, más en el ministerio, más en la obra de Dios, entregarnos más de lleno al servicio de Dios, hermano. Delante de Dios se lo digo, hermanos, yo aquí estoy. A veces no tenemos recursos para vivir, pero le digo, no hay que renegar. Sabemos que tenemos un patrón de patronas, hermano, que es Jesucristo. Y Él es lo que nos da todo, hermano, lo necesario. Y quizá muchos de los hermanos se conviertan en ser este Pedro. Negando a Jesús, no quieren servir con amor a Dios, se apartan por cualquier problema. Tenemos la segunda negación, actúa en su propia fuerza. Hermanos, para servir a Dios, las fuerzas de nosotros se nos acaban. Las fuerzas de nosotros, hermanos, se nos agotan. Las fuerzas del hombre a veces se acaban, hermanos. Pero, hermano, vemos aquí, por eso cuando todo lo que vemos la historia de Pedro, hermano, donde estaba negando, luego dice, siguió a Jesús de lejos. Hermano, ¿qué es lo que vemos aquí en Mateo 26, 57 al 58? Dice así, al 56, versículo 56. Mas todo esto, dice, sucede para que se cumpliese la escritura de los profetas. Entonces, todos los discípulos dejándola, huyeron. Los que prendieron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban sentados, estaban reunidos las escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Hermanos, aquí vemos la tercera negación de Pedro. Esta tercera negación que muchos de nosotros, hermanos, en el tiempo, caminar un poco con Jesús y después por cualquier obstáculo nos vamos para atrás. Siempre lo primero es, hermanos, que muchas veces ponemos pretexto.
Y ustedes saben que los pretextos es una negación que estamos haciendo. Y no obedecemos a como Dios quiere que lo hagamos, hermano. Yo le digo a los hermanos a donde estoy compartiendo, hermanos, ¿cuántos Pedros hay aquí? No me contestan, hermano, porque sabían que a dónde voy a llegar. ¿Cuántos Pedros nos convertimos hoy en este tiempo, hermanos? De paso a paso nos vamos hacia atrás, porque no soportamos llevar la carga de los demás. No soportamos muchas veces, hermanos, llegar a ser un buen siervo de Dios, un buen discípulo de Cristo. Vuelvo atrás, hermanos, cuando Jesús estaba preveniendo a sus discípulos, él sabía que Pedro le iba a fallar. ¿Se acuerdan cuando cortó la oreja de un llamado Malco? En ese momento, hermanos, él estaba apoyándose con sus propias fuerzas. Y él no, en ese momento, hermanos, la prueba que estaba, por eso le dijo Jesús, dice, necesita lavar tus pies. Pero él le dijo, ¿por qué me lavas los pies? Renegó desde el momento, hermanos. Así como Judas y Pedro, los dos ellos, hermanos, pusieron la cara de angelitos para que ellos dijeran, a ver, ¿por qué nos lavan los pies? Y los demás, hermanos, obedecieron la voz de Jesús. Era una preparación que lo estaba haciendo, hermano, porque sabía su recorrido de ellos hasta dónde iban a llegar. De la misma manera, hermanos, pasa el tiempo que estamos hoy, hermanos, como discípulos de Cristo, hermanos, que muchas veces yo conozco toda la fundación que está instalada en toda la República de México. Pero un día, hermanos, si ustedes quieren que yo le haga una entrevista, con todo mi corazón, para eso venimos a servir. Podemos apoyar a los hermanos, lo que Dios pone en mi corazón de compartir el amor de Dios a nuestros hermanos que están sirviendo al nivel nacional de la fundación. Yo quisiera invitar a los hermanos para que ustedes se involucran más y no como este Pedro, hermanos. Este Pedro estuvo negando a Jesús de muchas maneras. Vemos, hermano, lo que dice aquí el número 4. Se sentó con las malas compañías. ¿Qué es lo que él hizo, hermano? Se sentó con las malas compañías. Quizá muchos de nosotros también, hermanos, cuando no funciona el ministerio, ¿sabe qué hacemos? Mejor empezamos a compartir con la gente del mundo, la gente que no conoce, dicen nosotros, de esta manera voy a ganar un alma para Cristo. Pero, hermano, hay que tener mucho cuidado para que no caigamos en los lazos del diablo, hermano. Hay que tener mucho cuidado para que tú no caigas en el lazo del diablo. Si fuiste llamado para servir a Dios, hermano, soporta las pruebas, soporte todo. Si estás enfermo, declara sanidad en tu propia vida. Si tu esposa, tu familia está enfermo, tiene novedades, oren a Dios. Únese en oración, hermanos, y Dios los va a contestar su oración cuando lo hacen con una fe y lo hacen con amor a Dios. Hermanos, Dios no está sordo. Él escucha todas las necesidades que tenemos en lo personal. Para no convertirnos a ese Pedro, hermanos. Por eso, nosotros como servidores de Dios debemos actuar como debe ser. Dice más adelante. Quinto, primera negación. Vemos aquí la primera negación. Mateo 26, 69, 7. Vemos lo que dice Mateo 26, 69, 7. 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo,
tú también estabas con Jesús de Galilea. Fíjate, hermano, en el versículo 70 dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices, hermano. Aquí encontramos, hermano, la negación de Pedro. Que esto, ¿a qué podemos conocer esto, hermano? Cuando nosotros, como servidores de Dios, cuando quizás muchas veces, hermanos, hay cristianos o hay personas que nos rodean con una envidia, con un odio. No te confías de los otros iglesias cristianas, hermanos, porque no todos brillan como hijo de Dios. No te confías de nadie, hermanos. Cuídate y cuida tu ministerio. Cuida el llamado que Dios te haya dado. Porque, hermano, tú puedes encontrar muchas personas alrededor tuyo y te pueden decir, te amamos en el amor de Dios. Pero al final, hermano, no sabes la piedra, lo que te están botando atrás de ti. Quisieran que tú te acabas, quisieran que tú te mueres. Quisieran que no funciona tu ministerio. Yo, hermanos, estoy aquí en este pueblo de Santa Catarina. Hay una iglesia que me han platicado, algunos dicen hasta ayunan para que yo me deshazo de esta iglesia, me deshazo de este ministerio, para que ya no esté trabajando en la obra. Pero dije, yo confío en Dios y no en el hombre. Yo confío en Dios y no en el hombre. El hombre siempre, nunca está de acuerdo en lo que nosotros hacemos, hermanos. El hombre nunca está de acuerdo en lo que tú haces en tu estado, en donde te encuentras. El hombre siempre te va a odiar porque dices, esa fundación no vale nada. Esa fundación fue establecida por el hombre, ciertamente. Fue establecido por nuestro finado hermano Jaime, pero inspirados por el Espíritu Santo. Yo no puedo comparar otra dominación y no puedo comparar otra creencia a través de las enseñanzas bíblicas que nosotros estamos escudriñando la palabra, hermano. No lo puedo comparar. Por eso yo lo creo todo lo que las enseñanzas bíblicas que estamos aprendiendo, hermanos. Me doy cuenta que hay muchas cosas, hermanos, que la iglesia de otras dominaciones desconoce. Pero nosotros como servidores de Dios, hermanos, hay que estar firme. Hay que estar firme. Cuídate. Como dice, si tienes tu llamado, hermanos, cuídalo como el niño de nuestros ojos. Que no lo desechas. Porque atrás de nosotros, hermanos, el diablo usa diferentes dominaciones para atacarlo la fundación. Pero nosotros como redes de la fundación, hermanos, no dejemos caer la obra de Dios. No dejemos caer la fundación que fue instalado por nuestro finado Jaime. Sino hay que apoyarlo más y más, hermanos. Es lo que necesitamos. Hombres y mujeres de carácter, que traen un carácter firme y no mirar hacia atrás. Porque aquí estamos analizando, hermanos, lo que es un discípulo de Cristo. Pedro le estaba fallando. Pero todo tiene su fin, hermanos, y todo se paga un precio, y todo determina. Pero vemos más adelante lo que dice sexta negación. Vemos aquí, dice aquí, Mateo 26, 71 y 72. Otro de los pasajes, saliendo en la puerta, le vio otro, le dijo a los que estaban allí también, este estaba con Jesús el Nazareno.
Pedro, él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Hermano, todo esto que nosotros estamos viendo, dice, no conozco al hombre. Tú sabes que muchos de nosotros, hermanos, cuando al momento estamos en una situación difícil, que hasta podemos convertirnos en un Pedro, hermanos. Dejamos el ministerio y empezamos, dice, no, pues yo no sé nada, no conozco nada, no tengo ese conocimiento. Hermano, yo te invito en el amor de Cristo, que no tires la toalla por cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier peligro que muchas veces te rodea, hermanos. Hermano, yo también he tenido problemas en donde estoy aquí en mi pueblo. A veces la gente me odia, me envidia. A veces la gente, hermanos, que no están de acuerdo en lo que yo hago. Quisieran que yo me salga de este pueblo y que me vaya. Pero le dije, Dios me puso a mi pueblo, ¿a dónde voy a ir más? Yo le seguiré hasta donde Dios me llama a la cuenta, a la vida. Hermano, no desmayo por cualquier problemas que estoy viendo aquí en mi pueblo. Yo sigo adelante, hermano, gracias a Dios. Gracias a Dios porque tenemos un grupo de hermanos también nuevas que se están levantando en este pueblo. Gracias a Dios por el apoyo de los hermanos que nos han apoyado y nos han brindado. Hoy la iglesia va para adelante, hermanos, y no estamos quedando atrás. Gracias a Dios porque tenemos dos hermanos que ya Dios los está levantando y ellos andan evangelizando en otros lugares. Con la ayuda de Dios, hermanos, que Dios los bendice y los respalde sobre todo lo que ellos hacen. Yo me gozo en el Señor, le digo, vale la pena dar la vida por los demás. No me quejo, hermanos. Mientras que tengo un lugar para dormir y tengo una comida para comer, más que suficiente. Con eso me conformo y le agradezco a Dios por la bendición que me brinde. Hermano, ustedes, como cristianos, como servidores de Dios, como líderes, como discípulos de Cristo, hermano, no se dejan por cualquier circunstancia. Hermano, eso es lo que Dios pone en mi corazón. Dice la última negación, lo encontramos en Mateo 73, 75, la última negación. Dice así, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a injurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que el gallo canta, me negarás 3 veces. Saliendo fuera, lloró amargamente. Hermano, no te olvides de Dios cuando estás pasando esta situación como Pedro. Porque un día la vamos a lamentar, hermanos, cuando nosotros estamos decaídos. He conocido muchos hermanos, aquí en mi pueblo hay muchos hermanos. Dicen, antes yo era cristiano, yo predicaba, yo enseñaba, yo iba al culto todos los domingos. Y ahora míreme cómo me encuentro. Ya no pueden levantarse, hermanos. Esto, hermanos, así como Pedro, de las 3 partes que estuvo negando, hermanos, después él se acordó las palabras de Jesús. Cuando Jesús lo hizo la preparativa, hermanos, preparando a sus discípulos para que él sabía que
que los discípulos van a ver una prueba muy difícil, hermanos. Pero dentro de eso, Pedro se acordó de esas palabras de Jesús, hermano. ¿Qué es lo que él hizo? Lloró amargamente. Hermano, yo te invito para que todos nosotros como redes de la fundación, que no te conviertas a ser este Pedro. Que no te conviertas que Pedro negó 3 veces. Nosotros como cristianos, hermanos, y como servidores de Dios, soporta las aflicciones, soporta las pruebas, soporte todo lo que venga, hermanos. Todo. Yo sé que la carga es pesada, pero dígale a Jesús que te ayuda a llevar tus cargas y todo tu ministerio que te ayuda a llevar. No te dejas llevar tu ministerio con tus propias ideas, con tus propias fuerzas. No te dejas llevar por ningún momento de tus pensamientos, sino déjate que el Espíritu Santo te guíe y te enseñe, hermano. Que te use con poder y autoridad, sobre todo, para poder servirle a Dios con amor a su nombre. Tenemos la restauración de Pedro. ¿Qué es lo que él hizo a través de la tercera negación, a través de las consecuencias, hermanos? Encontramos mucho lo que es la consecuencia a través de él. Dice consecuencia, quedó fuera. Consecuencia, se alejó de lejos. La consecuencia, maldijo a Dios, maldijo su vida. La consecuencia, salió fuera. La consecuencia, derramó sus lágrimas. La consecuencia, padeció amargura. Hermano, que no te conviertas otro Pedro más en este tiempo. Que no nos convertiremos, hermanos, otro Pedro más en este tiempo. Sino debemos ser un buen servidor de Dios, un buen líder. Porque nosotros somos llamados líderes, somos personas que vamos adelante de una iglesia, de una obra. Y somos la imagen que Dios usa, hermanos, como representantes de la obra de Dios aquí en la tierra. Somos el que cuide los rebaños de Dios. Quizá muchas de las veces, hermanos, hay que tener cuidado para no lastimar a los rebaños, sino buscar la manera de tratarlos y cómo llevarlos y conducirlos al camino de la vida eterna, hermanos. Hermano, si me están escuchando este mensaje, grábalos en su corazón, porque les servirá de mucho, hermanos, de experiencia a la vida que vivamos. Yo he pasado de muchas cosas en el mundo, hermanos, pero hasta el día de hoy estoy agradecido con Dios, porque Él es la que me ayuda a llevar el ministerio. Yo les invito, hermanos, donde me están escuchando y viendo este video, a que ustedes perseveran hasta el final, no mirando atrás. El que mira atrás no es apto para ser líderes, hermanos. El que mira atrás no es apto para ser un discípulo de Cristo. Pedro, por mirar atrás, por manejar su vida. Por eso Jeremías no se equivocó cuando él dijo esas palabras: maldito el hombre que confía en el hombre. Tú ponga tu mirada en Cristo y no en el hombre. Que sean algunos de ustedes, hermanos, yo no sé cuáles son sus debilidades. A lo mejor su mirada estuvo en Jaime cuando estuvo vivo. Y después empiezan a tirar la toalla, hermanos, empiezan a alejarse de Jesús. Pero yo espero que en el amor de Dios, hermanos, que este mensaje que te despierta, que te levanta, que te fortalezcas, hermanos, que te guía Dios y no el hombre, que te llenas del poder de Dios. Así como Pedro, hermanos, fue uno de los hermanos que sufrieron, pero al final, hermanos, fue restaurado su vida. La restauración de Pedro dice aquí en Marcos capítulo 16, 7,
vemos otro de los capítulos de la Biblia, cómo Dios, así como él fue su caída, hermano, pero también fue restaurado, fue levantado, fue capacitado y fue un hombre que Dios lo haya usado. Donde vemos el Marcos 16:7. Pero id y haced sus discípulos. Y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os digo. Hermano, después de la muerte de Jesús, hermanos, vino la restauración. Llegó la restauración, la vida de Pedro, para que él llegara a ser un hombre de Dios, hermano. Un hombre preparado. Un hombre que verdaderamente va a trabajar con éxito, con poder, con autoridad. Otro de las partes también que lo dice, describe el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 5. Dice ahí también, hermano, otro de los pasajes donde nosotros analicemos lo que dice ahí. Primera carta a los Corintios, capítulo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice así de esta manera, versículo 5. Y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, y a la vez a los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a sus dos, los apóstoles, a todos los apóstoles. Y el último de todo, como aún abortivo, me apareció a mí. Cuando usted escucha estas palabras, hermano, ponga tu nombre. Yo no sé cómo te llamas, qué parte de la fundación usted se encuentra. Ahí ponga tu nombre. Ahora, si fuiste un Pedro atrás, ahora la restauración viene, hermanos. Aprovéchela. Levántate como hombre de éxito. Sírvele a Dios con autoridad y con poder. Que no le temas a nada lo que el diablo te pone adelante, hermano. Que no te debilita por ningún obstáculo. Hermano, Dios es la que nos fortalezca. Dios nos levanta. El único. No hay otro Dios fuera de Dios a través de Jesucristo. Esa es la primera restauración de Pedro. Tenemos el Evangelio de Juan 21, 15 al 17. Otro de los pasos que también vemos aquí, hermano. ¿Cómo fue restaurado la vida de Pedro? Cuando Pedro, Dios le dijo a él, ¿me amas? Y en ese momento, hermano, dice aquí el versículo, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, dice Jesús, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que antes? Fíjate, hermano, lo que él estaba hablando. Dice, ¿me amas más que antes? Aquí vemos Jesús dice Jesús, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí,
Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Estas palabras, hermanos, que Jesús ya después de la muerte de él, vuelve a presentarse otra vez a Pedro. Porque el propósito de Dios, hermanos, cuando fuimos predestinados para servir a Dios, quieres o no quieres servir a Dios, hermanos, Él te va a seguir llamando. Te llama por medio de las pruebas para que obedezcamos a Él. Te llama por medio de las circunstancias más difíciles para que tú le sirvas a Él. Hermano, muchas de las veces cuando ya estamos tirados en una cama, entonces decimos, me acuerdo las palabras de Jesús y no la obedecí. Ahora que tienes la oportunidad, hermano, sírvele a Dios por amor a Él. No esperes de llenar tu bolsa, hermanos, sino que espera que Dios te llene tu corazón a través del Espíritu Santo. Amén. Porque Dios es lo que quiere, hermanos. Que le glorifiques a Dios por amor a Él. Aquí vemos la restauración de Pedro. Cómo Dios le dio la oportunidad. Yo recuerdo, hermanos, un tiempo cuando estaba en la cárcel le dije, dame la última oportunidad y yo te seguiré. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita, hermano, porque yo hice un compromiso con mi Dios y Él le estoy sirviendo toda mi vida. Si el Señor me llama, pues que sea Él que lo haga y no el hombre, hermanos. Por eso nosotros, como servidores de Dios, hermanos, ríndate a Cristo, sírvele por amor a Él y no amor a su dinero, no amor a otras cosas, hermanos. Dios es el único que te recompensa lo que tú vas a servirle o lo que usted está haciendo. Tal vez usted está invirtiendo un tiempo, pero acuérdese que allá en el reino de los cielos, allá está todo. Allá tenemos todo ganado y todo pagado. Amén. Por eso yo les invito en el amor de Cristo a que ustedes no se desanimen. Seguimos adelante como Pedro. Dice la segunda oportunidad para Pedro fue en el libro de Hechos, capítulo 2, 14. El libro de Hechos fue el hombre, como Dios lo haya usado a través de todas las circunstancias. Dice aquí, entonces Pedro poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos y todos los que estabais en Jerusalén, esto es, o sea, notorio. Oíd mis palabras. Hermano, aquí Pedro, hermanos, se presentó con autoridad. Dice que él se puso en pie. ¿Qué quiere decir ponernos en pie, hermanos? Como quien dice, aquí estoy para servir. No quiero volver atrás. Todo lo que él ha pasado, hermanos, fue una experiencia en su vida. Todas las tribulaciones y las circunstancias que le haya rodeado, hermanos, fue una experiencia y que ahora, hermanos, Pedro fue uno de los mejores escogidos de Dios. De igual manera es lo que nos pasa a nosotros, hermanos, como fundación. Hermano, no te dejes caer por cualquier circunstancia. Párate firme a los pies de Cristo, sírvele por amor al Señor. Y dice el versículo más adelante, en Hechos capítulo 2,
vemos otro de los partes de la Biblia, versículo 38. Pedro le dijo, arrepentidos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Hermano, cuando esto vemos, hermanos, el discurso de Pedro, ¿cuántas personas se convirtieron? Si tú te pongas ese lugar de Pedro, hermanos, qué victorioso eres. Si tú te pongas el lugar de Pedro, hermanos, te vistes el saco de Pedro, hermanos, qué victoriosos seamos nosotros. Hermano, un día Dios te va a usar en grande. A través de todos los mensajes que usted está escuchando, hermanos, grábatelo en tu corazón y en tu mente, hermano. Que no esperes para mañana. Hoy mismo levántate y predique la palabra. Predique el evangelio a nivel nacional donde usted se encuentre, hermano. Allí en su estado, allí en su país, a donde se encuentre, hermano. Yo no lo sé a dónde me está escuchando, hasta dónde la red de la fundación está transmitiendo este mensaje. Pero grábatelos, hermanos. Guárdalos en tu corazón. La última clave, vemos aquí del cambio del Espíritu Santo. En Hechos 1:8. Dice allí, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hermano, para comenzar, debemos comenzar a nuestra casa, la familia. Porque el testimonio de nosotros es lo que va a contar, hermano, que las otras personas se convierten. Así es que, hermano, este mensaje que Dios puso en mi corazón de compartir con ustedes y con la red de la fundación, a que ustedes perseveren con los apóstoles. Perseveremos, hermanos, llevando esta enseñanza. Todo lo que Dios pone en tu corazón, hazlo por servir a Dios y no al hombre. Quita tu mirada en el hombre. El hombre te falla, pero Dios no te falla. El hombre siempre te va a fallar, pero Dios nunca nos falla, hermanos. Dios es fiel en todo, hermano. Cuando Dios conoce tu obediencia, conoce tu perseverancia, conoce que tú eres un servidor de Dios, hermano, por amor a Él, todo de lo demás vendrá por añadidura. Todo de lo demás Él te lo va a poner en tu hogar, en tu familia, hermanos. Dios no te va a dejar sin comida, sin techo, sin vestido. Él siempre te va a dar en gran bendiciones. Amén. Pues con esto, hermanos, quisiera pedirte verdaderamente poco que yo pude hacer, pero los amo en el amor de Dios. Los amo, hermanos. Échale ganas, Beto. No te desanimas. Hay momentos, estoy seguro, que no tienes ni para tomarte un café, pero Dios es grande. Sobre todo, póngate los pantalones de Cristo. Póngate allí. Revístate del poder de Dios, hermanos. Vamos para adelante y no para atrás. Todo lo que hemos pasado, hermanos, hay momentos difíciles, pero después viene la victoria. Amén. Yo te invito, hermanos, con esto termino. Inclina tu rostro. Quisiera orar por toda la fundación. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por la oportunidad que me das. Gracias, Dios, por este momento, Dios, que me diste esta oportunidad de compartir con mis hermanos. A nivel nacional de todos los que ellos están escuchando y viendo. Yo te doy como fundación de establecer esta base. Ahora, Señor, manténgalos firmes. Mantenga a todos nuestros hermanos. Especial oramos por nuestro hermano Beto y su esposa, Dios. Que tú lo ayudes para que él también pague. Ayúdalo, Señor, para que él siga creciendo más en la fe, madurando más en la vida cristiana, madurando más en la fe.
que solamente tú tienes poder para levantar hombres de éxitos, hombres con ansiedad, que estén ansiosos para servirte a ti, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú protejas a toda la familia de la fundación, a toda su esposa, a todos sus hijos donde se encuentren, Padre. Bendícelo y que nunca les escasea, Señor, la económico en la mesa de ellos. Que sea de mucha bendición esta palabra para todos nuestros hermanos. Gracias por el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bendito sea Dios. Muchísimas gracias, Alfredito. De verdad que siempre ha sido una bendición para mi vida. Desde que te conocí allá en la Universidad del Oriente, Sí, a mí hermano. me sorprendió mucho lo que testificaban otros, ¿no? Porque eran otros los que hablaban de ti. Yo sé que a ti nunca te ha gustado hablar de ti porque no está bien que uno hable de uno, ¿no? Pero ahora sí que todos pues me contaban pues de ti cómo pues no sabías leer. Cuando Sí, estabas ahí no sabías leer y aprendiste a leer con la Biblia, así es, ¿no? hermano. Así Ibas es. de dormitorio en dormitorio, patio por patio, hablándoles y te echaban agua y te corrían Así. patadas y a golpes y no desistías pero así que aferrado, mano, allá Así es. Así es. adentro. Recuerdo que por ahí del 2002, 2001, a Sí, Jaime y a mí, pues Dios nos mostró que no estábamos yendo por el rumbo que se debía, que teníamos que enviar discípulos y abrir iglesias en los dormitorios y en los patios y en los baños y abajo de los árboles y empezar a enviar, ¿no? Y yo sí, tardé como 4 años insistiendo a uno y a otro, pues tú te acuerdas de Chilo, te acuerdas de los que estaban antes sí, tuyos, de este que se llama Germán Tapia, sí, de ellos, ¿no? sí, Pero como la iglesia es de Dios, sí, finalmente los trasladaron a todos, ¿eh? Me acuerdo yo, trasladaron a todos y te quedaste como pastor tú ahí en el reclusorio Oriente en Gente Nueva. Y ya cuando tuviste la autoridad, empezaste a enviarlos a los dormitorios, a cada sí, uno. Y pues habían unos que estaban espantados porque me decían, no, eso no va a funcionar, no funciona. ¿Cómo es posible que en un dormitorio internos puedan hacer algo si aquí únicamente le hacen caso a los de la calle? Pero qué bendición después de un año, cómo se multiplicó y fueron 5 iglesias y luego 10 y luego 20 y luego 30. Y es impresionante cómo eso que Dios te movió a hacer hoy en día sigue sí, firme. Las autoridades nos lo han dicho, están asombradas, también aterradas, porque todas las tardes, noches, en cada dormitorio se reúnen grupos de 50, de 100, de 80, de 200 en otro lado, de 10 en otra parte, por todos lados, a sí, hacer oración, a sí, cantar alabanzas, a leer la Biblia y a escuchar la palabra de Dios. Y eso les aterra porque allí no hay ningún móvil, no hay un pan que les den, no hay ningún interés más que el puro interés de la palabra de Dios. Y eso así es fue. Así increíble. fue, En hermano. el reclusorio Oriente la obra ha crecido y fue gracias a que tú fuiste obediente a Dios y gracias por recordarnos que Sí, si Dios nos ha mandado algo, tenemos que ser obedientes y así es. mantenernos y pase lo que pase, no echarnos para atrás. Así es. Muchísimas gracias, Alfredo. Yo sé que hicimos mucho esfuerzo, es muy, muy difícil que hasta Miahuatlán llegue allí lo del Zoom, pero muchas gracias por todo el esfuerzo que hiciste y Sí, de hermano. verdad que nos has bendecido mucho. Gracias, hermano. Gracias. Mire, cuando vamos a seguir un congreso aquí, pues nos vamos a comunicar para que a veces nos eches una mano, te das una vuelta. Los hermanos de aquí, donde yo estoy, hermanos, ¿cómo te aprecian, hermanos? Yo lo Te sé, aprecian. Esperen, igual yo. ojalá visitas otra vez. De veras, hermano.
¿sí? Y gracias a Dios porque ahora hay dos elementos que Dios ya lo está levantando. Ya empiezan a querer a servirle con éxito a Dios. Amén, Yo eso gracias. me No, gozo, hermano. ¿Sí? lo que hiciste en el reclusorio Oriente lo tienes que hacer ahora en todo Oaxaca y llenar cada pueblito con el evangelio Pues de Cristo. eso es lo que estamos, es la visión que estamos llevando, hermano. Por eso, Es la con visión dos de que ya Cristo. empiezan a moverse, es porque va para adelante la obra, hermano. Amén, así es. Y pues los momentos más felices de mi vida, bueno, aparte de estar con mi esposa y con mis hijos, es cuando estoy adentro de una cárcel. Sí, Pero cuando fui contigo y pues vivimos esa experiencia allí en el pueblo y la carretera esa con el voladero y luego pues desde la una de la mañana estar esperando el autobús para llegar sí, a la cárcel y entrar a las 10 de la mañana y estar 2 horas, sí. créeme que eso ha sido tan maravilloso como entrar a la cárcel. Por eso yo siempre les he dicho, cuando puedan, ya que se calme todo eso, ya que pase la tercera ola antes de la cuarta, Sí, visiten a Alfredo, que va a ser una experiencia inolvidable, porque la verdad, gracias, hermano. el Gracias. poder, el evangelio es poder de Dios para Así es. salvación.